Bienvenidos a los cursos de electrónica. Vamos a continuar con el tema de amplificadores operacionales y vamos a ver un caso en que vamos a ver de amplificadores compuestos, que es este problema. Nos dice calcular el voltaje de salida del circuito de la figura y determinar la ganancia de tensión de la primera etapa considerando un amplificador real, la ganancia de la tensión solo del conjunto, de total del conjunto, considerando amplificadores operacionales ideales, y la impedancia de salida considerando la realimentación y la impedancia de entrada considerando la realimentación. Bien, antes de hacer algo, una breve explicación sobre las realimentaciones estaría indicando que estaremos considerando las impedancias con lazo cerrado. Al decir lazo cerrado es la realimentación que existe entre la entrada y la salida. Sí, entonces, como nos dice, con caso realimentado es como hemos seguido viendo. Ahorita les explico más ese caso. ¿Sí? A ver, primero haremos la primera etapa que nos dice la ganancia de tensión de la primera etapa considerando un amplificador operacional real. Lo que voy a hacer es, en este caso, en este mismo circuito, que es el equivalente del circuito de un amplificador operacional, y viendo cómo vamos a ir rellenando entonces esta parte. O sea, lo estoy dibujando ya. Acá va a ir la resistencia, lo voy a poner nombres, este va a ser la RA1, ¿ya? Y esta va a ser el RF1 igual. RF1. Y por último aquí estaría saliendo un voltaje de salida. Esto sería en este caso la primera etapa, ¿ya? En este caso este circuito tiene 3 etapas, si pueden darse de cuenta. Lo voy a dividir por etapas. Hasta aquí sería la primera etapa, ¿ya? Primera etapa, la parte de atrás, ¿no? Obviamente. La segunda etapa sería esta acá, igual la parte de atrás. Y esta parte ya, de la misma manera ya la tercera etapa. ¿Sí? Entonces, como nos dice que calculemos para la primera etapa cómo sería en este caso en el caso real la ganancia de tensión, ¿no? Entonces eso vamos a hacer ahora y vamos a ver cómo sería. De la misma manera, lo voy a reducir el circuito en un circuito más simple. Entonces voy a poner aquí mi V sub I. Y aquí ya lo tenemos entonces, esto parte dominado. Esto va a ser 2 veces RCM. Luego de aquí va a ir a la resistencia RI. Y de esta parte ya va a ir a una resistencia RA con RI, ¿no? Entonces este va a ser RA1 en este caso, como le estoy poniendo el nombre. Y por último, como son todos los amplificadores operacionales lo mismo, el RI y el RCM es el mismo. Y por acá estaría yendo a la resistencia RF. Y por último a la resistencia de R sub 0. Y la fuente de corriente ya lo estoy dejando nomás en su mismo colorcito, que es V sub D por G. Donde el V sub D siempre cae en la resistencia RI, ¿no? Aquí vamos a tener el V sub D desde positivo hasta negativo. Y aquí sería mi voltaje de salida. Como les dije, que esta parte ya lo tenemos dominado, entonces, porque ya lo hemos visto en el anterior, lo voy a hacer de una manera más directa. Me quedaría lo siguiente, ¿no? Aquí va a ser mi voltaje de entrada. Y esta parte va a quedar el 2 veces RCM. De hecho, esto ya no es necesario colocar, como les dije, esta resistencia ya es la misma, ¿no? La única que nos va a interesar va a ser esta, la que va a ser la R sub I. Y luego la continuación de esto, que sería aquí una resistencia R sub X y R sub Y, ¿no? Lo voy a poner así nomás, R sub X. Y aquí la fuente de corriente de la misma manera, más o menos el voltaje D por la corriente, V sub X, ¿no? Ahora sí. Eso era. Y esto tiene que ir a tierra. Miren, ha sido la reducción rápido. Y en acá lo único que tengo que poner es esto de más a menos. Y este mismo era mi voltaje de salida, ¿no? Entonces, ahorita
A ver, esto lo pondremos mejor. Ya. Solo nos faltaría colocar R sub X, que sería igual, ¿no? Y B sub X igual. Entonces acá arriba lo pondré. El R sub X es igual al paralelo entre RF con RA, ¿no? Lo estoy poniendo solamente para acordarme. Y el B sub X va a ser de la misma manera el RA sobre el RA más el RF. Todo esto dividido, multiplicado por el B sub D, multiplicado por G, ¿no? Y ya tendría mis dos ecuaciones. Esta va a ser mi ecuación número 1 y esta va a ser mi ecuación número 2. Bueno, como verán, lo estamos haciendo bien, rápido, esta parte que lo he explicado en el anterior ejercicio. Continuando con esta parte, a ver, lo terminaremos rápidamente. Ya tendría, de hecho, podría haber usado la ecuación directa, pero bueno, para hacerlo un poquito más, no solamente. Bueno, aquí nos falta algo más que me estoy olvidando. Es pasar una corriente, ¿no? Ahora sí. ¿Qué decíamos? Voy a poner acá, hallamos A sub B, ¿no? A sub B. Entonces, para hallar A sub B, como les decía, voy a tener lo siguiente. Primero voy a hacer esa malla que tengo ahí, que va a ser a la corriente I multiplicado por R sub I más RF en paralelo con RA. Esto tiene que ser igual a la suma de voltajes, en este caso mi voltaje de entrada, menos el voltaje aquel que es el voltaje B sub X, ¿no? Ahora en esta ecuación voy a aplicar las otras ecuaciones. A ver, lo haremos bien. Esta va a ser mi ecuación número 3 y voy a aplicar en este caso 1 y 2 en 3. Bueno, solamente 2, porque vamos a aplicar el otro. Y voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener el I y... bueno, me falta algo más, ¿no? Esta ecuacióncita lo pondré acá. El voltaje de salida. Vamos a tener que el voltaje de salida es igual a B sub D por lo que sería la ganancia G, ¿no? Y también sabemos que B sub D es igual a R sub I multiplicado por la corriente I, ¿no? Entonces, con eso más, ¿no? Lo adicionaría nomás rápidamente. Entonces voy a tener que esto va a ser R sub I más R sub F en paralelo con RA. S menos B sub X va a pasar con más B sub X, pero esa B sub X va a ser RA sobre RA más RF. Y esto multiplicado por G y ese B sub D lo voy a convertir en RI por I, y esa I ya lo estaría factorizando. Entonces, por lo tanto, aquí me quedaría esto multiplicado por B sub I. Bueno, el resultado B sub I, ¿no? Donde de acá mismo ya sabría qué hacer, como les dije anteriormente, esa I lo voy a convertir en B sub 0. Entonces voy a tener mi B sub 0 sobre B sub I. Va a ser igual a, lo voy a hacer directo, a 1, en este caso mejor no 1, como vamos a hacer el caso real. Entonces que sea la parte nomás de esta, R1 más RI, perdón, más RF paralelo con RA. Bueno, aquí me estoy olvidando, este es RF1, RA1, RA1, RF1, RA1, RF1, ¿no? Ya, aquí igual, RF1. ¿Por qué RF1? Porque es la primera etapa. Y esto más lo que va a ser el RA1 sobre RA1 más el RF1 multiplicado por RI y por G. Ya tenemos entonces esa relación donde de acá mismo lo que hacía era, teníamos acá el G multiplicado por R sub I, ¿no? Ok, y de acá esa sería la amplificación real, que me estaría saliendo algo de 29,32. Ya si reemplazamos los datos me estaría quedando eso. Por lo tanto, aquí abajito lo pondré, la amplificación A sub B de la primera etapa, A sub B1 va a ser igual a 29,32. Y ya hemos calculado entonces ese aspecto, ¿no? Ya lo tenemos.
Entonces hasta acá el inciso A. Ahora vamos al siguiente inciso. ¿Qué nos pide el siguiente inciso? Nos pide la amplificación de todo, ¿no? De todo, si fuera el caso real. Para esto es bien importante tener el circuito, ¿sí? Entonces voy a volver a copiar ese circuito y vamos a explicar cómo hacer para el caso ideal. Cuando es ideal, ya podemos usar directamente las fórmulas de amplificaciones, ¿ya? Pero no nos acostumbremos a esa parte, sino es más a deducir cómo sería en el caso ideal. En el caso ideal, vamos a poner, bueno, desde aquí va a comenzar el inciso B. En el caso ideal, lo que se hace es que se tiene que tener, en este caso, el voltaje positivo es igual al voltaje negativo. O sea, los voltajes en estos dos puntos son iguales, ¿sí? Y otra cosa más es que hay una alta impedancia, por lo tanto la corriente no puede entrar al amplificador operacional, ¿sí? Entonces acá no entra la corriente, por si acaso aquí tampoco entra la corriente y aquí tampoco entra la corriente. Entonces de esa manera podemos ir deduciendo esto es muy importante por si acaso, vamos a ir deduciendo una forma de calcular, ¿no?, el circuito. La corriente va a ir de este punto y como les dije que no va a pasar por acá, se va a ir por acá y este va a volver a ir por acá y de la misma manera va a ir acá y va a subir por acá y así va a ir. O sea, se dan de cuenta, no está entrando a los amplificadores, está pasando directamente, ¿sí? Pero acá hay un detallito que es en esta parte, que es que el voltaje de entrada está en el lado positivo, entonces tenemos que calcular la impedancia. Lo que se hace es por etapas, igual vamos a trabajar en la primera etapa, en la segunda y en la tercera, y de cada etapa vamos a ir hallando su amplificación. Entonces para la primera etapa me voy a dibujar acá al amplificadorcito. Entonces me pone primero primera etapa, ¿no? Primera etapa. Como les dije, en este caso al ser ideales es más fácil trabajar, entonces lo que hice es lo que se tiene que hacer. A lo que me refiero es que eso de decir que los voltajes son iguales y la impedancia es alta, entonces así se considera ideal, entonces ya no estaría cambiando nada, ¿no? Ya, entonces, me está olvidando poner nombres. Este va a ser RA1, RF1, este va a ser RA2, este va a ser RF2, este va a ser RA3 y este va a ser RF3. Para la primera etapa, como les dije, lo voy a dibujar acá al circuito, pero a ver. Ya. Lo dibujamos y ahí lo tenemos, ¿no? Amplificadorcito, en este caso el negativo, la entrada negativa está arriba y la entrada positiva está abajo. De esta entrada positiva está entrando mi señal, que en este caso este es el B sub I. Y en esta otra entrada, en este caso está yendo a tierra, ¿no? Entonces eso lo pondremos igual. Ya lo tenemos, esta va a ser mi entrada RA1 y de acá estaría saliendo hacia RF1, ¿no? Hacemos por nodos, lo que normalmente se trabaja es por nodos, ¿sí? Análisis de nodos. Entonces voy a tener acá un nodo y aquí otro nodo. Aquí lo voy a llamar este nodo, bueno, no le pondremos nombres, pero este ya sabemos que es voltaje de salida. Y este nodo, por ser igual a estos dos de acá por si acaso son iguales, entonces lo podemos llamar nodo B sub I, porque es el voltaje que estaría cayendo en ese nodo. ¿Sí? Entonces ese va a ser mi nodo B sub I. Si no hubiera nada, si estuviera yendo a tierra, entonces no se coloca tampoco, cero se coloca ese nodo, pero en este caso está yendo a una fuente de voltaje, entonces sí tiene valor, o al menos que haya una realimentación también, entonces ahí también se te considera. Ya, calcularemos entonces. Aquí hay dos nodos, ¿no? Este nodo y este nodo. En este nodo, en este caso el voltaje es cero, entonces lo voy a hacer de esa manera. Análisis de nodos, y voy a decir la corriente en este caso que estaría pasando por ahí sería la misma que por A1, sería la misma que está pasando por F1. Entonces 0 menos lo que sería el voltaje de entrada.
todo esto dividido entre RA1, eso está considerando la corriente que está pasando por la resistencia RA1, va a ser igual a la corriente, como les dije, no va a haber ninguna corriente que va a irse hacia el operacional, entonces todo se va a ir al RF1, entonces va a ser igual al voltaje, en este caso inicial, menos el voltaje final que es V sub 0, todo esto sobre RF1. Y ya tendríamos esa relación, donde de esta relación yo voy a calcular el voltaje de entrada respecto al de salida y me va a quedar lo siguiente. Voy a factorizar aquí mi voltaje de entrada y voy a tener que va a ser V sub I, bueno, no V sub I, no, estaría factorizado. Voy a factorizar el negativo más, entonces voy a tener que esto va a ser 1 sobre RA1 y esto va a ser más 1 sobre RF1 y esto va a ser igual al voltaje V sub 0 sobre RF1, donde de acá si hallamos la amplificación 1 lo voy a poner porque es la primera etapa, entonces ¿qué va a pasar? Va a ser V sub 0 sobre V sub I y esto va a ser igual a ¿qué? En este caso, este igual es negativo, ¿no? Los negativos se van a simplificar, entonces va a quedar simplemente el 1 más RF1 sobre RA1. Entonces, de la misma manera, ya hemos podido hallar lo que hemos anteriormente, en los anteriores ejercicios hemos hecho por deducción, hemos podido hallar, ¿no? Entonces ya tenemos a V1, que sería una de las amplificaciones, ¿no? De la primera etapa. Pasaremos a la segunda etapa. La segunda etapa. Para la segunda etapa es prácticamente lo mismo. Voy a volver a dibujarme mi circuito. ¿No? Este sería el circuito y por acá está entrando a partir de una resistencia, está entrando hacia el lado inversor. Y el lado no inversor en este caso está ahí en la tierra, ¿no? Lo que les dije anteriormente puede ir a tierra también. Y esto simplemente está saliendo a V sub 0, ¿no? Entonces podemos decir que aquí está entrando un voltaje V1. Pondremos ya porque es el voltaje de la etapa 1. Y esto va a ir a una resistencia que va a ir a, bueno, sería RF, en este caso 2, y este va a ser RA2. De la misma manera vamos a trabajar con nodos. En este caso, como verán, les dije, este nodo es lo mismo que este nodo, entonces este nodo, como está en la Tierra, este nodo tiene un voltaje igual a 0. Y trabajamos con V sub 1. A ver, para hacerlo más fácil, este voltaje V sub 0 sería V sub 1, ¿no? Lo haremos así entonces. A ver... ya, lo vamos a borrar esto para que sea justamente lo que estamos haciendo ya. Esto va a ser V sub 1 y no que sea V sub 0, ¿no? Ya. Esto es V sub 1 y esto igual va a ser V sub 1 y esto va a ser respecto a V sub 1. Esto es V sub I por si acaso es otra cosa, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo eso? Para que se entienda que estamos haciendo por etapas. Entonces esto pondré aquí es mi V sub 1 y aquí va a ser mi V sub 2 y aquí sí va a ser V sub 0, ¿ya? Entonces, porque ya no hay más etapas. Entonces, haciendo eso, me estaría quedando lo siguiente. Igual esto lo borraré, porque vamos a ir hacia el voltaje V sub 2 sería, ¿no? Ya. Entonces, esto es un V sub 2. En todo esto, entonces, de la misma manera vamos a hacer análisis de nodos, donde en este caso este nodo me va a ir de este V sub 1 menos el voltaje de ahí que va a ser 0 dividido entre la resistencia RA2. Esto va a ser igual al voltaje, en este caso igual va a ser 0 menos el voltaje de salida sobre la resistencia RF2. Y ya lo tendríamos. Donde si se dan de cuenta acá es más fácil el cálculo, a ver la relación va a ser, no, bueno, va a ser V sub 0, ¿no?
es B sub 2, ¿no? Sobre RF2. Ya, la relación va a ser directa, ¿no? Porque va a ser el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Entonces voy a tener que esto va a ser B sub 2 respecto a B sub 1. Y esto va a ser igual a ¿qué? Como les digo, esto va a ser directo. Entonces va a ser menos, si se dan de cuenta, menos R, en este caso F2 respecto a RA2. Y hasta acá ya tenemos para la segunda etapa de la misma manera. Y como podrán adivinar, para la tercera etapa es lo mismo que la segunda etapa, entonces voy a hacer aquí directo. La tercera etapa. Entonces, al hacerlo directo, me estaría quedando esta, ¿no? Que B de salida va a ser respecto a B sub 2, va a ser igual a menos RF3 respecto a RA3. ¿Para qué lo voy a hacer? Como les digo, es lo mismo, me estaría saliendo, que decir de la etapa 2, por si acaso. No, si hacen, les va a salir lo mismo. Entonces, ya que he hecho por etapas, simplemente ahora hacemos la amplificación final. Hallamos A sub B. ¿Sí? El A sub B total, por si acaso. Donde el A sub B total sería la multiplicación de las amplificaciones de las etapas que he ido hallando. Entonces yo voy a decir que A sub B total es igual a A sub B1 por A sub B2 por A sub B3. Donde de acá me estaría quedando el A sub B1 me va a quedar 1 más RF1 sobre RA1. El A sub B2 me va a quedar, en este caso, menos RF2 respecto a RA2. Menos el RF3 respecto a RA3. Y todo esto también va a ser a ver sus contrapartes, que eran para el voltaje B sub 1 era B sub 1 respecto a B sub I, ¿no? Esa es la amplificación. Y este otro era B sub, en este caso 2 respecto a B sub 1. Y por último el B sub 0 respecto a B sub 2, ¿no? Entonces, esas son las amplificaciones, las ecuaciones. De hecho, aquí así lo voy a poner de esta manera. Eso es eso. Y donde se dan de cuenta, los B sub 1 se va a ir con este y este se va a ir con este. Entonces ahora sí me estaría quedando la amplificación A sub B, que va a ser el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Donde a todo esto voy a obtener lo siguiente, ¿no? Que AB, entonces el total va a ser igual a lo que hemos calculado, que es ahí 1 más RF1 respecto a RA1, lo pondré rápidamente esta parte, menos RF2 respecto a RA2, menos RF3 respecto a RA3. Al final todo esto me va a quedar un valor de, si reemplazamos, me estaría quedando un valor de 18.68 CAS, ¿ya? Eso es una amplificación bastante grande. Ahora sí que si vamos a hallar el valor del voltaje de salida, vamos a tener lo siguiente, ¿no? El voltaje de salida va a ser igual a esa amplificación del total por el voltaje de entrada, que era en microvoltios, ¿no? Era 20 microvoltios. A todo esto me va a quedar que todo contra eso me va a quedar que 0,37 voltios estaría amplificando, ¿sí? Pero al final solamente nos pedía lo que era la amplificación total de las 3 etapas, entonces sería este, y este sería el resultado de la salida del voltaje con la amplificación total, ¿no? Donde esto era 20 microvoltios. Entonces ya tenemos la amplificación también, ya hemos hallado, de hecho, y ya sería entonces el inciso B. Pasaremos al inciso C, donde el inciso C nos dice que determinemos cierta cosita, ¿no? Que era
la impedancia de salida considerando la realimentación. Ya les dije, realimentación se refiere a que va a ser lazo cerrado, entonces es con RF que estaría en comunicación con la salida, ¿no? Entonces la impedancia de entrada o salida, a ver, eso quería revisar, la impedancia de salida, ¿ya? Entonces aquí nos dice el R de salida. Bueno, en este caso yo lo voy a hacer rápidamente. No hay necesidad de volver a hacerlo porque ya hemos deducido en anteriores ejercicios, pero nosotros ya sabemos a qué es igual la impedancia de entrada y impedancia de salida. Ahora, como han visto que son por etapas, no es necesario calcular de todas las etapas, sino es de una sola etapa, ¿sí? En este caso la impedancia, la R de salida, lo voy a colocar acá con otro colorcito, se calcula, esto se calcula ¿en dónde? Como es en este caso en la etapa de salida. Ya véanlo como si fueran diferentes, no juntos. ¿Sí? Normalmente es así. Obviamente si vamos a calcular la R de entrada, se calcula en la etapa de entrada. Entonces estaríamos calculando esto en la etapa de salida, que sería la tercera etapa, ¿no? En este caso. Entonces es algo, como ya lo tenemos hecho, entonces solamente voy a poner la ecuación de la Z de salida, que es igual a ¿qué? Como ya hemos deducido esto, de hecho hay otra, bueno, ya tenemos la ecuación, ¿no ve? Hay otra forma de poner la ecuación, tal vez para que no se confundan, les voy a poner esa. A ver si ustedes la deducen también, no hay problema, es la misma, solamente que está un poco mejor manejadito, para que sea un poco más, se vea un poco más bonito, ¿no? Entonces esto es sobre RA3, mira, yo estoy poniendo sobre RA3, estoy poniendo su respectiva etapa, ¿no? Sería esto. La etapa de salida. Entonces, ¿cuánto me estaría quedando la etapa de salida? A mí me queda 32,4 miliohmios, ¿sí? Algo que tal vez estoy pasándome de largo es lo siguiente. Nos da una amplificación que es igual a 100 dB. Esto, ¿cómo determinamos cuánto vale G? Es bien fácil. Esto por si acaso viene de esto, ¿sí? Que es 20 veces el logaritmo de la ganancia. Normalmente está dividido entre otra ganancia más, que es la ganancia en modo común, pero por ahora lo podemos hacer de esta manera. En este caso, ¿cómo determinas G? Simplemente G va a ser igual a que si despejamos esto va a ser los 100 dividido entre 20, 10 elevado a los 100 dividido entre 20. 0 con 0 estaría 10 a la 5, ¿no? Entonces esto va a ser 10 a la 5. Y eso sería el valor de G, por si acaso. Esto tómenlo un dato muy importante para futuras referencias, ¿sí? Ya vamos allá entonces el Z de salida, ahora vamos allá el Z de entrada, donde va a ser el inciso ABC D, ¿no? Donde vamos a poner el era de entrada. De la misma manera, como son etapas diferentes, entonces no se afectan entre etapas, y lo que yo voy a hacer es, en esta etapa lo voy a colocar, se calcula en la etapa de entrada, ¿no? O sea, se hace el mismo análisis que hemos hecho anteriormente, o sea, pero por etapas, ¿no? Y ya lo tenemos. Entonces, ahora sí, vuelvo a calcular mi Z. Voy a tener mi Z de entrada, que va a ser igual a ¿qué? En este caso, la ecuación es la siguiente, ¿no? Era 2 veces RCM en paralelo con lo que es RA1 multiplicado por RI sobre RA1 más RF1, ¿no? Y eso multiplicado por G. Y ya está, ya lo tenemos. Entonces nuestra ecuación, esta ecuación ya lo podemos considerar como ecuación. Por si acaso, esta
esto que he deducido de Z de entrada y Z de salida solo es para amplificadores no inversores, ¿ya? No inversores. Entonces, en este caso, aquí voy a tener mi Z de entrada, que va a ser igual a ¿cuánto? Mi Z de entrada me estaría quedando, esto sería, me queda 1358 miliohmios. Aunque creo que cometí un error, que es que la resistencia de salida, esto ya es un... A ver, lo vamos a corregir de esta manera, ¿sí? Esto ya tiene su fórmula directa, por si acaso. Esto está mal, es cierto, me estaba equivocando. ¿Por qué? Porque en este caso, en la etapa de salida, ya no es un amplificador no inversor, sino estamos hablando de un amplificador inversor, ¿sí? Entonces, para cada uno es el diferente el análisis, ¿no? Pero lo voy a poner acá, lo que sería el correcto. O sea, ya deducido, ustedes lo pueden deducir. No hay problemas en lo mismo, solamente que para un amplificador, en este caso inversor, el Z de salida va a ser, como les decía, el Z de salida va a ser, bueno, en sí es el mismo ya, si lo revisan es el mismo valor por si acaso, solamente cambia. A ver, aquí le pondré la tablita por si acaso y para que lo vayan deduciendo también ustedes y vean también a qué me refiero. Ya, es el mismo, está bien, o sea, pensaba que no era el mismo, pero ahorita lo acabo de verificar y sí es el mismo. Estos también entonces. Pasa lo siguiente, ya en los amplificadores, en este caso no inversores, le voy a poner no inversores, y los amplificadores inversores. Los inversores son los que te dan una ganancia negativa y los no inversores ganancia positiva. El Z de entrada tenemos acá y vamos a tener un Z de salida. El Z de entrada es el que, en este caso el Z de entrada en los no inversores, en los inversores es RA nomás, mientras que en los no inversores es el que hemos hallado aquí, que es dos veces RC M en paralelo con RCM en paralelo con lo que sería RA1 y todo eso, ¿no? Bueno, aquí lo voy a dejar con puntos suspensivos, pero ya saben cuál es. Y el R de salida es el que hemos calculado, que es R0 sobre G, y esto multiplicado por 1 más RF3, en este caso RF nomás, sobre RA3. Bueno, RA nomás, ¿no? Y aquí, por si acaso, esto se mantiene, es el mismo, ¿ya? Entonces, tomar muy en cuenta eso, que para esos dos amplificadores hay esas dos diferencias, ¿sí? Que uno solamente la resistencia de entrada, porque la resistencia de salida de hecho es el mismo cálculo, como les dije, ya lo acabo de verificar, entonces sí es el mismo, ¿sí? ¿Ya? Bueno, con eso estaríamos terminando. O sea, podríamos haber deducido, pero no había problema. No queremos hacer tanto lío porque ya lo hemos hecho, de hecho, ¿no? Y con esto estaríamos terminando en la parte de amplificadores operacionales. Bueno, nos faltaría un ejercicio más, pero por ahora ya estaríamos casi listos para ya hacer estos diseños, ¿sí? Lo único que nos falta es un diseño donde nos impongan ciertos valores para que vayan amplificando. Bueno, pero eso sería con este ejercicio.